Muy buenas tardes, les doy los saludos desde la Reserva Forestal San Cipriano, aquí muy cerca de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Los contrastes del Pacífico, ayer una situación terrible en Buenaventura y a pocos minutos de allí este paisaje, esta reserva forestal. Hoy la noticia política del día sin duda es el anuncio que ha hecho Margarita Rosa de Francisco, Gustavo Petro y otros líderes, senadores y líderes sociales en lo que tiene que ver el gran pacto histórico del campo progresista que le proponen al país, que le proponen a la ciudadanía. Cómo va a ser, quiénes lo integran, qué se necesita. Ustedes van a escuchar los detalles de esta propuesta, una lectura de una carta como una especie de base de principios que hace Margarita Rosa de Francisco y posteriormente los comentarios de líderes sociales, incluyendo, por supuesto, a Gustavo Petro. Dejamos aquí, pues, el contenido completo de la rueda de prensa que consideramos de vital importancia que la gente lo conozca. Inicia así, pues, el acuerdo histórico para un gobierno popular nacional de transformación. El creciente y terrible asesinato de cientos de líderes y lideresas sociales en los 4 puntos cardinales de nuestro territorio, las amenazas y el desplazamiento de campesinos e indígenas, el creciente poder del narcotráfico y su filtración en las diferentes esferas del Estado. Las políticas que nos ofrecen como solución y la triste sumisión de nuestro país a injerencias extranjeras solo dan como resultado la grosera concentración de la tierra y de la riqueza y la conversión de nuestros enfermos en viles mercancías, el desesperante desempleo, la inseguridad rampante en las calles, la falta de oportunidades para acceder a la educación y al crédito, la pauperización de las condiciones laborales, la destrucción de nuestros recursos naturales, en fin, parece más un empeño en impedirnos alcanzar ese ideal de paz, democracia y bienestar que venimos persiguiendo desde las épocas mismas de nuestra independencia. Empeora esta penosa situación un Congreso de la República arrodillado al Ejecutivo y a los grandes poderes, que lo incapacita para responder a las demandas de los ciudadanos. El gobierno obedece a un libreto que pareciera escrito por los peores enemigos de la paz y la democracia. El libreto del neoliberalismo, la inequidad y la violencia exacerbada para mantener vigente el discurso del odio que tantos réditos electorales produce. El libreto de los privilegios, el clientelismo y el nepotismo descarado. Con un panorama tan desolador, debemos emplearnos sin descanso y con valentía para sacar a nuestro país de la crisis humanitaria, moral e institucional en que se encuentra y que amenaza con arrastrarnos a nuevas violencias. Urge devolverles a los seres humanos de este país los derechos perdidos, los derechos jamás conquistados, el derecho a tener derechos. Se requiere con urgencia, pero con sabiduría, un pacto histórico entre aquellos ciudadanos que se identifican con los sectores alternativos, progresistas, socialdemócratas y verdaderamente liberales, que le devuelva el poder a la gente, que nos conduzca a una verdadera transformación política, sin maquillajes, que nos entregue como resultado una era de paz que nunca hemos tenido, basada en la premisa de que ningún colombiano pueda tener ventaja sobre otro ante la posibilidad de educarse, de emplearse, de progresar, de emprender una empresa, de respirar un aire descontaminado o de disfrutar de salud. Una paz real que nos devuelva la tranquilidad, la igualdad de oportunidades y la libertad para elegir y ser elegidos sin ser perseguidos. La paz grande, la paz cotidiana, la paz estable, la paz duradera, la paz completa, la paz total. Ese cambio no provendrá de quienes hoy controlan el Estado y han ido usurpando además el liderazgo de algunos movimientos y organizaciones sociales, creando discordias
con el fin de sabotear la expectativa de un mejor país para todos. Quienes hoy gobiernan han demostrado con creces su alta eficacia para agudizar casi todos nuestros problemas. Se requiere que ese cambio sea liderado por un gobierno de reconstrucción nacional y un Congreso renovado bajo un programa consensuado con las organizaciones sociales, con las organizaciones feministas, con las organizaciones afro, campesinas, juveniles, con la minga indígena, con los excluidos y desposeídos y en general con los ciudadanos y ciudadanas de este país. De eso se trata el pacto histórico, liberar a Colombia de sus pocos verdugos y entregarla democráticamente a sus inmensas mayorías. Un pacto histórico que desarrolle e implemente de una vez por todas la Constitución de 1991. Partiendo de la conciencia plena de que hoy somos una gran mayoría social con sufrimientos y esperanzas comunes, surge la imperiosa necesidad de convertirnos en una poderosa mayoría política electoral capaz de derrotar las políticas de odio, de muerte y de corrupción que han impuesto los señores de la guerra, esos poderosos mercaderes que sí se aunan para que todos los negocios dependan de su arbitrio. Es por ello que hoy convocamos a la ciudadanía colombiana a que conformemos e impulsemos de manera colectiva las candidaturas al Congreso de la República para las elecciones del año 2022. Invitamos a este proyecto renovador a las ciudadanías libres, excluidas e indignadas, a lideresas y líderes sociales y ambientales, a la fuerza por la paz, a liberales socialdemócratas que han defendido el proceso de paz, a los jóvenes y a las mujeres cuya fuerza es la vanguardia de la nueva política, a activistas independientes de todas las regiones de Colombia, de todas las orientaciones sexuales, de todos los grupos étnicos y de todas las condiciones socioeconómicas. Bienvenidas y bienvenidos, quienes se sientan llamados por la historia a ser parte de estas listas de la esperanza para lograr como mínimo 55 curules en el Senado y 86 en la Cámara de Representantes, incluida la curul que representa a nuestros compatriotas en el exterior. Será difícil reconstruir este país sin derrotar antes a esos tenebrosos clanes familiares que han postrado a sus regiones. Si logramos esas mayorías, nos comprometemos a adelantar con urgencia las reformas estructurales que han sido aplazadas y negadas por el establecimiento. La reforma agraria, las reformas laboral y pensional, la reforma a la educación, la reforma de la Ley 100 que nos devuelva el derecho a la salud, la reforma de la justicia, la reforma política y el impulso a un paquete legislativo ambiental que nos permita cumplir las metas de lucha contra el cambio climático pactadas en París en 2015. Cuidar el agua y proscribir de una vez por todas y para siempre la práctica del fracking y la explotación de nuestros páramos y parques naturales. Un Congreso capaz de convertir en ley una renta básica para todas las familias vulnerables de Colombia que empiece a romper la desigualdad y dinamice la economía para beneficio de todos los empresarios. Hagámoslo. Sin este pacto histórico, no podemos salvar a Colombia de su crisis. Solo debemos convencer a los electores decididos al cambio de votar el 13 de marzo de 2022 por las listas al Senado y a la Cámara de esta gran alianza por la renovación real. No aplacemos más el anhelo de cambio de quienes hoy sufren con rigor el hambre y la violencia. Lo único que debemos aplazar en estos momentos es el miedo. Vamos por esas mayorías en el Congreso. Las bancadas que hoy luchamos contra la corrupción, la injusticia social, la violencia y la desigualdad, necesitamos refuerzos.
Gracias. Muy bien, Margarita Rosa de Francisco, siempre a la altura de su nombre. El comunicado de prensa de los 7 movimientos políticos continúa de la siguiente manera. Estas listas que hemos llamado al pacto histórico son paritarias y están abiertas a todos los sectores políticos y sociales. A ellas son bienvenidas todas las expresiones de ciudadanía y de los territorios golpeados por la violencia y la pobreza. Nuestro proyecto está ligado a una consulta de todas las candidaturas presidenciales propuestas por las fuerzas progresistas y liberales, que aspiramos a derrotar en primera vuelta a los candidatos del bloque del actual gobierno. Nuestro proyecto hace parte de una transformación política, económica y social de carácter histórico y de largo aliento, que busca la realización del programa de gobierno de una reconstrucción nacional que pondrá en curso reformas estructurales que serán llevadas al Congreso de la República por una bancada mayoritaria, conformada por al menos por 55 senadores y senadoras, así como 86 representantes a la Cámara. En los próximos días daremos a conocer las reglas del juego para un diseño democrático de estas listas, su composición, las fuerzas que han aceptado esta invitación, las personalidades que representarán dignamente, en forma decente y valerosa, a una gran ciudadanía en el periodo 2022-2026. Saludamos a esta hora a los representantes César Pachón y Abel David Jaramillo, quienes ya hacen presencia. A partir de este momento, le damos la voz a mis colegas, a los periodistas, para que hagan sus preguntas. Y se invita a los demás para que se animen. Inicia Germán Gómez del periódico El Espectador. Hola, buenos días. Pues saludo a todos y tenía 2 preguntas muy puntuales. ¿Qué va a pasar pues con este proyecto de listas al Congreso, con los llamados, los LCD del Congreso, por ejemplo, que está Roy Barreras, que está Rodrigo Lara, que se han unido en defensa de lo que han llamado del acuerdo de paz? ¿Se les hará la invitación? Y segundo, cuando se dice que son bienvenidas todas las expresiones de la ciudadanía, ¿también está abierta la puerta a otros sectores que no sean necesariamente de izquierda o de centro? ¿Quién quiere que responda? Un poco de timidez. Arranca Gustavo. Cualquiera de Bueno, los Gustavo, si quieren. ¿Gustavo Petro va a hablar? No, Gustavo Bolívar. Tocayo. Bueno, pues yo, bueno, tomo aquí la vocería de lo que he escuchado. No, aparte de personajes del centro y de la izquierda democrática, la ultraderecha no está, ni la derecha está invitada a este proyecto. Nosotros lo que queremos es conformar unas mayorías basadas en unos ejes programáticos que hemos venido discutiendo de tiempo atrás. Son 3 o 4 básicos, que es implementar la paz, definitivamente implementar el acuerdo de paz, una agenda ecológica potente que proteja nuestros páramos, que proteja nuestra agua del extractivismo, devolverle los derechos a la salud y a la educación gratuitas a la gente, entre muchas otras cosas. Entonces no caben aquí otras expresiones que están atacando precisamente desde el Congreso estos postulados que nosotros tenemos. Y sobre el papel de Roy y de Benedetti, pues precisamente Roy encaja dentro de uno de estos postulados, que es el acuerdo de paz, implementarlo. Roy ha sido una persona que se ha jugado enteramente por la paz. Y Benedetti también colabora, en este momento sin reglas, porque no hemos constituido todavía una asamblea. Ustedes tienen que saber que esta sombrilla que se llama Colombia Humana no tiene personería jurídica, se la han negado por todas las vías. Y desde luego, prácticamente aquí estamos haciendo cosas de manera individual, tratando de sumar, pero pronto estas reglas ya en las próximas semanas se van a poner en el tapete para que todos estemos jalando para el mismo lado y de la misma manera. De modo que
esas expresiones sí son bienvenidas a esto que hemos llamado las listas del pacto histórico, aunque tengo entendido, y eso tendría que preguntárselo a ellos dos, que ellos no van a volver a aspirar al Congreso. Entonces, ya creo que esa pregunta es más para ellos. Otoniel, si me permite una acotación complementaria a lo que bien ha dicho mi colega y compañero Gustavo Bolívar. Primero, una bienvenida a todas y todos, muy complacidos de este anuncio que es tan importante y que muestra que las fuerzas que estamos buscando un cambio no hemos estado quietas ni con los brazos cruzados, estamos trabajando muy intensamente para llegar a una gran convergencia política. Lo segundo, decir que estas listas las presentamos con el nombre de Pacto Histórico. Y es importante decirlo, aquí no estamos luchando simplemente por ganar unas elecciones, por elegir unas cuantas personas al Congreso, ni por elegir a una persona a la presidencia. Queremos un cambio de época, un cambio histórico en Colombia, de la mano con todos los sectores que anhelan. Para eso invitados a ser parte de este proyecto. Estas listas no están cerradas. Lo que queremos decir hoy es, vengan por favor a ser parte de este gran movimiento que estamos hoy anunciándole al país. Como ya lo dijo Gustavo, están invitados muy cordialmente los sectores con los que compartimos ideas democráticas, como los que ya se han mencionado, pero también los movimientos sociales, las ciudadanías libres, la gente que está en los territorios rurales de este país, las lideresas y los líderes sociales, jóvenes, movimientos y organizaciones femeninas. Son listas paritarias, hay que decirlo, en la que las compañeras nuestras van a tener un lugar fundamental e igualmente, y con esto cierro esta intervención, van a ser listas con las que vamos a hacer una elaboración programática con la gente. Nuestro diálogo con los movimientos sociales, con todas estas organizaciones y con los ciudadanos, vamos a abrir una inscripción para que pueda la gente postularse a la lista y vamos a tener un comité de selección para recibir ciudadanos y ciudadanas que crean que deben estar en estas listas. Pues vamos con todos ellos a hacer una elaboración programática para que el 20 de julio del año 2022 radiquemos por lo menos 10 reformas, 10 grandes reformas a la Constitución y a las leyes para cambiar la historia de este país. Muchas gracias por estar aquí presente. Gracias, senador Iván Cepeda. Otoniel, El turno es para mi colega Ángel Ocampo de RCN Radio y la FM. Gracias, Otoniel. Muy buenos días a todos. Bueno, realmente son varias preguntas. Bueno, inicialmente al senador Gustavo Petro, pues como es bien conocido, desde anoche se está dando, digamos, una discusión sobre el tema de la Alianza Verde. Y hoy el presidente de ese partido, Antonio Navarro, pues confirmó que se determinó hacer conversaciones, tener conversaciones no solamente con representantes del centro, sino también con el Polo Democrático y la Colombia Humana. La primera pregunta es, ¿está dispuesto a abrir esas conversaciones con la Alianza Verde de cara a las elecciones presidenciales? Y segundo, una pregunta para el senador Iván Cepeda. ¿Va a estar, o para que por favor aclare, senador Cepeda, si va a estar Roy Barreras en esta lista de las 52, 51 senadores para las próximas parlamentarias? Y otra pregunta, tercera, para aprovechar esta intervención. ¿Margarita Rosa de Francisco también está en esta lista parlamentaria? Esa pregunta va para mí o para Iván, pero bueno, a mí me encantaría, obviamente, pero la propuesta que se hace va a tener una serie de respuestas porque es una propuesta que se le hace al país. A todas y todos, sin excepción. Por eso su pregunta concreta alrededor de
si la institucionalidad del Partido Verde quisiera abrir un diálogo con Colombia Humana sobre temas programáticos presidenciales, la respuesta es de parte nuestra, sí. Nosotros estaríamos dispuestos a eso, porque la propuesta de pacto histórico es para toda la sociedad colombiana, toda. Lo que pasa es que ir pactando una nueva era, un país que transite hacia la democracia, hacia la justicia social y ambiental, hacia la paz, implica como la cebolla ir consiguiendo cada vez más y más consenso. Por eso esta primera propuesta es para obtener desde las elecciones parlamentarias que vienen, que son las primeras en el mes de marzo, mayorías en el Congreso de la República. Queremos convocar a todas las personas que ansíen un país democrático, que ansíen un país con justicia, que así ansíen un país equilibrado con la naturaleza y que ansíen un país en paz, participar de este esfuerzo común. Estas listas, y permítanme aquí profundizar un poquito, estas listas que proponemos, la lista unitaria al Senado de la República busca mayoría en el Congreso de la República. Es cambiar el Congreso de Colombia, no es simplemente obtener una personería jurídica obteniendo el umbral, no es simplemente teniendo una bancada, por muy brillante que sea, ya la hemos tenido en el pasado, no, es tener la mayoría para poder hacer las leyes de Colombia en función de las grandes mayorías populares de la gente que trabaja en este país. Eso implica que la lista es una coalición de muchas fuerzas políticas, las que aquí convocan y las que quieran aceptar esta propuesta. Así que está abierta a numerosos sectores políticos, pero adicionalmente y sobre todo es una lista no solo de agrupaciones políticas, sino de movimientos sociales. Queremos que sea un movimiento de movimientos sociales. Y entonces está abierta a toda la ciudadanía organizada bajo diferentes causas sociales en Colombia, en toda su diversidad. Queremos, y es mi propuesta aquí a mis colegas, que la lista sea mayoritariamente femenina, no simplemente mitad y mitad, sino que sea mayoritariamente femenina y que tenga un gran componente étnico, afro, indígena, que exprese la diversidad territorial de Colombia. Esa es nuestra búsqueda, nuestro objetivo. Después de conseguido este primer peldaño en el gran pacto histórico, pues seguiremos subiendo la escalera hasta lograr un gran consenso nacional alrededor de tener un país democrático, resolviendo sus principales problemas y en paz. Gracias. Gracias, senador Gustavo Petro. Mi colega Argemiro Piñeros, de Colprensa, tiene preguntas para ustedes. Buenos días a todos. Permítame abrir aquí la cámara. Buenos días, senadores, especialmente al senador Petro, al senador Cepeda. ¿Cómo decirle a ese elector del gran voto de opinión que ustedes siempre han tenido, que se encuentra hoy con dos propuestas, la propuesta de ustedes, de un gran bloque de izquierda, de que voten por ustedes, pero también está con la propuesta de ese bloque de centro, representado por dirigentes que la semana pasada anunciaron que quieren estar también con un gran candidato de ellos? ¿Cómo decirles que voten por ustedes, pero que también representan en parte lo que ese sector de centro, que ellos también se identifican, lo van a tener ustedes? Y lo otro que quiero que me precisen es como en la minucia ya de la forma electoral, es, ustedes se presentarían al estilo
como se presentó en el 18, en el 2018, la lista de los decentes, es decir, harían una coalición de partidos, en este caso el Movimiento Colombia Humana, la UP, la pregunta iría allí, en el caso del doctor Cepeda, ¿estarían ustedes como polo democrático también dentro de esa misma coalición y sería para Senado y también las cámaras? ¿O harían un gran movimiento primero para recoger firmas y así sí inscribirse? Muchas gracias. Yo quisiera que en aras a lo que ha dicho Gustavo Petro, algunas de nuestras compañeras también entren a dar los enfoques que hemos elaborado de manera colectiva. Así que, por favor. Quisiera decir algo. Soy Aida Bella. Muy bien, Aida. Pienso que hay necesidad de mirar que tenemos varias personerías jurídicas. Está la personería jurídica de Maíz, está la personería jurídica de la Unión Patriótica. Por supuesto que nos ahorramos todo el problema de las firmas y demás. Lo que queremos hacer es un bloque muy grande para que la gente se sienta realmente representada. Los indígenas, pero también las comunidades afro, igualmente los hombres, las mujeres, que en este momento hemos ganado en el Parlamento, pues el 50% en la lista nos parece muy interesante. Y yo creo que de todas maneras lo que buscamos entre todos es ese gran pacto histórico, como lo ha descrito Gustavo Petro, que nos interesa no solamente a algunos sectores de la población, sino que le interesa a toda la población. Hay sectores en este momento independientes que realmente están esperando una renovación de ese Congreso, que como están las cosas, no se puede hacer. Ahí hay unas grandes mayorías que dicen existir, unas grandes mayorías que se hacen a base de una cantidad de situaciones difíciles en el país, como la compra de votos y demás. Ustedes saben que estas bancadas siempre son unas bancadas comprometidas, no solamente a escuchar, sino también a actuar. Hemos actuado de acuerdo a las limitaciones que tenemos en este momento con un gobierno que no obedece a los intereses nacionales, que no obedece a los intereses de los sectores más necesitados, los sectores vulnerables, de los jóvenes, pero también que debemos hacer una serie de cambios para posibilitar que podamos actuar con mucha más rapidez. Anoche hablábamos con los sectores de la cultura y yo creo que hay necesidad de mover toda una serie de situaciones, especialmente ahora mismo que se adelanta la reforma tributaria, pues vamos a tener posiciones completamente diferentes. Que haya dos o más sectores, lo responde algún otro compañero o compañera. Yo quisiera... Senadora Aida Bella, antes de darle la palabra a María José Pizarro, yo quiero devolverme un poquito y no dejar pasar por alto algo, y es una pregunta que dejó mi colega Ángel Ocampo de RCN Radio para el senador Iván Cepeda, relativa al también senador Roy Barreras. Senador. María José primero y si quieren yo sí. Bueno, entonces María José. Bueno, lo primero es que, como bien se ha dicho, la idea es que esto sea un movimiento de movimientos, que al Congreso de la República llegue el acumulado de luchas sociales históricas en nuestro país, pero también queremos tener un Congreso lleno de ciudadanos y de ciudadanas y que sea reflejo de todo lo que se ha vivido de la historia de nuestro país y sobre todo pues logrando mantener una experiencia que ya existe en el Congreso de la República por gente que ha venido trabajando durante años en pro de los postulados que ya ha enunciado Gustavo Bolívar y Margarita Rosa al principio. Por otro lado, líderes y lideresas territoriales y obviamente también líderes de opinión, de manera que podamos lograr no solamente que la necesaria renovación del Congreso se dé en términos generacionales, sino que también se dé en términos de este acumulado histórico. Es decir, al Congreso de la República tienen que llegar, obviamente, los liderazgos nuevos que se han venido forjando, que tienen un acumulado y una
legitimidad construida a partir de luchas en su territorio, también la juventud y las personas que han estado en las calles liderando todas las movilizaciones sociales, y por supuesto debemos estar las mujeres convocando a otras mujeres para ocupar, para lograr ese sueño que es un Congreso en la medida de lo posible paritario. Entonces, esta rueda de prensa no es otra cosa que una invitación que le estamos extendiendo a las fuerzas políticas y a las fuerzas sociales, y esperamos que después de esta rueda de prensa vayan respondiendo quienes se sientan convocados y convocadas a esta lista, a este pacto histórico por la transformación de nuestro país.